Buenos días, en esta ocasión el tema elegido son las categorías gramaticales, y el título de mi proyecto es Una simple palabra conserva un gran significado. Mi objetivo general es analizar las categorías gramaticales y la función tan importante de cada una, asimismo repasar sobre aquellos elementos que conforman una oración simple. Inicialmente, vamos a definir las categorías gramaticales como una clasificación de las palabras según la función que cumplen en una oración. Una vez dicho esto, podemos pasar a hablar de sus derivados. En total, son 8 elementos que las conforman. Principalmente hablaremos de los sustantivos. Los sustantivos son aquellas palabras que designan elementos que hay en la realidad. Es la manera como uno se refiere a las cosas. Por ejemplo, sabemos que un grupo de hojas empastadas con o sin texto se le conocen como un cuaderno, libro, entre otros. Existen muchos tipos de sustantivos, como los contables y no contables, que en otras palabras se basan en el singular y en el plural. Un ejemplo de contable serían las galletas, porque podríamos hablar de una sola galleta o de muchas, mientras que en el caso del sustantivo no contable, hablamos de algo mucho más individual, algo más colectivo, como la leche, la sal, entre otros. No podemos decir una sal, para decir esto de forma correcta sería la sal. Los adjetivos son quienes complementan al sustantivo. Además, son los que proporcionan o brindan información sobre el mismo. Es como una característica de las cosas. Por ejemplo, si tomamos el caso de un balón, el adjetivo es esa cualidad adicional que lo identifica, como un balón naranja, un balón rayado, un balón grande o un balón pesado. Otro ejemplo de adjetivos puede ser hasta el color de una camisa, ya que es algo que la diferencia de las otras. Por ejemplo, yo puedo observar que tengo una camiseta de color negro, mientras que por otro lado también puedo observar que poseo una de color blanco. Los artículos se usan tanto en la escritura como a la hora de hablar. Se dividen en dos, definidos e indefinidos, y son quienes acompañan al nombre o al sustantivo. En los definidos podemos encontrar el, que es de uso masculino, y el la, que es para el uso femenino. Asimismo se encuentra en plural, en la misma situación con los y las. Por otro lado, los indefinidos son un y una, igualmente para cada género. También se encuentran en plural como unos y unas. Finalmente, el artículo neutro, que no define género, sino que más bien se puede usar en ambos. El artículo neutro es lo, por ejemplo, lo divertido, lo malo, lo difícil o lo mejor. Ahora es el turno de los pronombres. Los pronombres son palabras que sustituyen los nombres para evitar repeticiones. Ejemplo, Juan corrió 10 kilómetros el viernes. Él se está esforzando. En este caso, se usa el pronombre él para evitar así repetir el nombre Juan. Por esta ocasión hablaremos de 5 tipos de pronombres, en este caso los más comunes. Principalmente están los personales, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos. Los demostrativos, que expresan distancia o proximidad, tales como este, esa, aquel, entre otros. Los posesivos, que indican pertenencia de algo, como mío, nuestro y tuyo. Los indefinidos, que son quienes expresan cantidades imprecisas, cualquiera, nadie, ninguno, poco, muchos, etc. Y por último, los relativos, que se refieren a alguien anteriormente citado, sin volverlo a nombrar explícitamente. Para esta ocasión se utiliza el pronombre el cual, quién, cuyo, dónde, entre otros. Ahora hablaremos de las conjunciones. Las conjunciones establecen relaciones entre una palabra o una oración. Podemos encontrarla en 3 tipos: las conjunciones copulativas, adversativas y distributivas, o también conocidas como conjunciones disyuntivas. Primero, las copulativas son aquellas que indican adición o agregación. Por ejemplo, está y, así, como, lo mismo, entre otros. En el caso de las adversativas, son aquellas que contraponen ideas o hacen una matización. Podemos encontrar más, pero y sino. Y en el caso de las disyuntivas o distributivas, son aquellas que indican una elección o que asimismo pueden variar. En las distributivas o disyuntivas encontramos o, bien, ya, hora, sea y demás. Las preposiciones son palabras de enlace que se anteponen a un sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio.
Algunos ejemplos simples sobre las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en y entre. Los adverbios son parte de la oración que complementan a un verbo. Los adverbios expresan circunstancias, como pueden ser de modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc. También le dan intensidad a la acción, es decir, le dan fuerza. Un ejemplo puede ser, en este caso lo que le da la intensidad a esta oración es el adverbio bastante. A continuación se les presentará una lista con los tipos de adverbios que podemos encontrar en la lengua española. Los verbos son palabras que expresan la acción que ejecuta el sujeto. Estos tienen forma personal y forma no personal. ¿Qué quiere decir las formas personales? Esto quiere decir que en estos casos menciona al pronombre, si estamos hablando de forma personal, mientras que si hablamos de forma no personal, se omite el pronombre. Un ejemplo puede ser, yo trabajo en un banco. Este pasaría a ser trabajo en un banco. Como pudieron ver, se erradica el pronombre yo. Existen tres tipos de verbo, principalmente el infinitivo, que son aquellos que terminan en ar, er o ir. El segundo tipo de verbos son los verbos en gerundio, que son aquellos que terminan en ando o endo. Y por último, los verbos con participio, que son aquellos que terminan en do.